¿Quién como Dios? Lección número 30. Se nos llegó el día de la consagración. Y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. San Pablo dice que Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a hablar entonces rápidamente de la razón principal de nuestro ser cristiano. La razón principal de nuestro ser cristiano. La crucifixión de nuestro Señor, que terminó en resurrección de nuestro Señor. ¿Por qué hablar de la cruz? Pues rápidamente hay que hablar de la cruz, porque si no entendemos el misterio de la cruz, es algo así como que no entendemos por qué somos cristianos, no entendemos qué significó la muerte de Jesús, entonces no entendemos cuánto nos amó. Hoy tenemos una enorme cantidad de ideas de la cruz. Por una parte, hay gente que dice, aquí está la cruz de Caravaca, aquí está la cruz de los 7 poderes, aquí está la cruz egipcia, aquí está la cruz de no sé qué, y todo el mundo quiere tener una cruz distinta, y hay cruces de la nueva era y otras cruces que tienen historias que desconocemos. También hay señoras, por ejemplo, que están viviendo la infidelidad de su marido y entonces la gente le dice, tienes que cargar con tu cruz. Hay otras personas que tienen un cáncer y entonces esa es la cruz de la señora. Jesucristo nuestro Señor dijo, Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 24, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Ven, el tema de la cruz es un tema recurrente, es un tema que aparece en las Sagradas Escrituras y que en el argot popular, en nuestro diálogo cotidiano, hablamos permanentemente del tema de la cruz. Por eso es importante comprender qué es esto de la cruz, qué significó la cruz, para nosotros qué es cargar la cruz. Y vamos a empezar leyendo del Evangelio de San Juan el pasaje de la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Tomaron pues a Jesús y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. Y allí lo crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado. Y Jesús en medio. Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Dieron a Jesús vinagre y cuando Jesús tomó, dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Palabra del Señor. ¿Quién como Dios? Señores, acabamos de leer la esencia del Evangelio. Cuando los primeros cristianos se iban de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, a proclamar el Evangelio de Jesús, lo que iban a proclamar era la pasión, muerte y resurrección del Señor. Eso es lo que se conoce con el nombre de misterio pascual. Entonces, la esencia del Evangelio era el misterio pascual. Llegaba un cristiano converso a la ciudad de Filipo, a la ciudad de Antioquía, a la ciudad de Tesalónica, a la ciudad de Éfeso, a cualquier ciudad, y lo primero que decía es, Jesucristo, Hijo de Dios, padeció y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Ese era el misterio pascual, y ese era el centro del Evangelio, y ese es el centro de la buena nueva. Después la gente decía, bueno, ¿y de dónde vino? Él vino de María, su madre. ¿Y quién era María, su madre? Entonces ya Lucas comenzó a narrar cómo fue que comenzó todo al principio, cómo fue esto del ángel. Bueno, ¿qué más hizo Jesús? También hacía milagros y multiplicó panes. Y el Evangelio que empezó en su corazón siendo la narración del misterio pascual de Cristo, la narración de lo que acabamos de leer, terminó convirtiéndose un poco en los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús. Pero todo apunta hacia esto que acabamos de leer. Todo apunta hacia el misterio pascual de Cristo. Porque si no, Cristo hubiera sido simplemente un gran sabio de la historia. Y narraríamos las historias de Jesús como se narran las historias de un gran sabio o un gran taumaturgo. Taumaturgo es una persona que obra prodigios. Entonces narraríamos la historia de Jesús como la historia de un gran sabio, de un gran taumaturgo, de un gran filósofo, de una persona cuyas ideas han trascendido a la historia. Pero nosotros no solo creemos esto, además creemos que es el Hijo de Dios
que encarnado murió por nosotros y su resurrección nos trajo la salvación eterna. Esa es la diferencia. Para nosotros Jesús no es simplemente otro hombre interesante en la historia, no es simplemente otro hombre con ideas revolucionarias, sino que es el Hijo de Dios, es el corazón de la historia, es a partir de quien se partió la historia en dos, es el que da sentido a la historia, es definitivamente la recapitulación de todo. Todo lo que hemos vivido y todo lo que viviremos se entiende a la luz de Jesucristo. Por eso es tan importante este pasaje que acabamos de leer. La pregunta es entonces, ¿por qué tuvo que morir en la cruz Jesús? ¿Qué es esto de muerte en la cruz? ¿Por qué sencillamente Jesús no vino y dijo, todo el mundo queda redimido con mi poder divino y basta un acto de mi voluntad para que todo el mundo se redima? Y efectivamente todo el mundo se hubiera redimido. ¿Por qué tuvo que morir y morir de esa manera, morir desangrado, con llagas abiertas, abandonado por todo el mundo, engañado por sus apóstoles, traicionado por uno de ellos, negado por otro, vilipendiado, escupido, rechazado? ¿Por qué tuvo que ser de esta manera? La primera pregunta ¿es posible que hubiese sido de una manera distinta? Y la respuesta es sencilla, sí, siempre es posible. ¿Por qué? Porque es Dios. Bastaría un acto de su voluntad. Hubiera podido ser de una manera peor, por ejemplo, como que Dios, viendo la humanidad en pecado, sencillamente hubiera extinguido la humanidad para acabar el pecado. Bastaría un acto de la voluntad del Dios que nos creó para que la creación dejase de existir. El Dios que nos creó de la nada puede volvernos a la nada en un solo acto de su voluntad. Hubiera sido perfectamente posible que Dios simplemente nos hubiera exterminado y con nosotros exterminado el pecado. Pero no, dice el libro de la sabiduría, que nada de lo que Dios crea odia. Y por consiguiente, si nos crea es porque nos ama. Y por consiguiente, ese amor quiere salvar a esa criatura que se ha desviado. Ahora, ¿de qué manera Dios quiso salvar a la humanidad? De la manera más dramática y de la manera en que más expresara su amor por la humanidad. De la manera en que más pudiera manifestar cuánto nos ama. Aquí hay que entender un concepto de la justicia para entender por qué Cristo muere en la cruz y qué significó eso. Resulta que Dios es justo. Justo significa que a cada cual se le debe retribuir en proporción a lo que hizo, bien o mal. La justicia es la virtud que inclina al alma a dar a cada cual lo que se merece. Pues resulta que la humanidad rechazó a Dios. Nosotros como humanos rechazamos la obra de Dios. Por consiguiente, hay que reparar ese daño que hicimos. Hay que hacer justicia contra ese daño que hicimos. Pero nos metimos en un problema. Y es que el daño que hicimos humanamente es irreparable. Es que no tenemos fuerzas para hacerlo. Es como que una persona asesina a otra. Bueno, repare el daño. A ver, ¿cómo reparas el daño? A ver, resucite a esa persona. Usted puede llorar todo lo que quiera, lo pueden poner a pagar cárcel, pero finalmente el daño está hecho. Tus fuerzas humanas no logran resarcir el daño que hiciste. Humanamente nos sentimos incapaces de resarcir, de reparar los daños que hemos cometido. Hay daños entonces que no somos capaces de reparar con las fuerzas humanas. Pero además hay otro elemento de la justicia. Si usted se da cuenta, cuando a una persona se le ofende, la falta se mide en proporción a la dignidad de la persona, en proporción de la dignidad de quien se ofende. Así, por ejemplo, nosotros naturalmente entendemos que pegarle una patada al hermano, ¿quién no le ha pegado una patada al hermano? A ver, ¿quiénes tenemos hermanos? ¿Y quiénes le han pegado pataditas al hermano? La cascada que me pegó fue monumental después de que le pegué la patadita. Es mayor que yo, por consiguiente siempre era yo la víctima. Pero es distinto una patada del hermano, que está mal, por supuesto, pero más o menos es mi hermano y más o menos es comprensible, a decir, le he pegado una patada a mi mamá. Por Dios, es una atrocidad. Digo, ¿pegarle una patada al hermano está bien? No, no está bien, está muy mal. Pero más o menos hay una proporcionalidad entre iguales. Entendemos que es, además de que está mal, pero es mucho más grave golpear a la mamá.
Y lo entendemos por sentido natural. Nadie nos lo tiene que decir. No necesitamos ser unos expertos en derecho para comprender que está mucho más grave, que está mucho más mal pegarle una patada a la mamá, porque de alguna manera entendemos que tiene más dignidad. Incluso la justicia humana también trabaja así. Luego, es que si se hace un atentado contra alguna persona, digamos, importante, un presidente, pues es que la falta que se hace, digamos, la ofensa que se hace a la humanidad es más grave en la medida en que se afecta a una persona que representa más bien para la humanidad que otra persona. Estrictamente hablando, todos tenemos igual dignidad, pero comprendemos que hay personas cuyo daño se repercutiría más negativamente sobre más cantidad de gente, ¿no? Eso lo entendemos. A ver, hombre, que asesinar a cualquier persona es una atrocidad, pero es que asesinar al Papa es, pero por Dios, el daño que se hace, la proporción del daño es mayúscula. Entonces, naturalmente, tenemos un sentido que nos indica que un daño se mide en proporción a la persona que se ofende. Es decir, no se mide el daño en proporción a la duración del daño, sino en proporción a la persona que se ofende. Y resulta que cuando pecamos, ¿ofendemos a quién? ¿Y de qué tamaño es la persona que ofendemos? Infinito. Es decir, ¿de qué tamaño es la dignidad de esa persona? Es una dignidad infinita. Por consiguiente, ¿de qué tamaño es el daño y el pecado? Es un pecado infinito. Por consiguiente, ¿quién puede reparar un pecado infinito? ¿Un ser finito? Yo que soy finito, no logro reparar un daño de proporciones infinitas. No lo logro, porque a quien ofendí es infinito. Por consiguiente, solo Dios mismo podía reparar un daño infinito. A ver si me hago entender, voy a explicar con ejemplos bastante limitados, pero para hacer más o menos clarificar, que me entiendan la idea. Es algo así como que llega una persona y resulta que asesina a mi hijo, un asesino de mi hijo. El daño que me ha hecho es absolutamente irreparable. Ha matado a mi hijo. El daño no tiene proporciones en esta tierra, no hay cómo de alguna manera reparar ese daño. Pues resulta que viene la policía a agarrar al asesino y se lo va a llevar para la cárcel. Pero el asesino resulta que era mi mejor amigo. Más doloroso todavía. El daño que me hace es aterrador y sin embargo todavía es más aterrador por quien lo hizo, porque es una persona que yo amaba, tanto a mi hijo como a la persona que me hizo el daño. Se van a llevar a la cárcel a la persona. ¿Y saben qué hago yo? Digo, no se lo lleven a la cárcel. Llévenme a mí a la cárcel. Pero es que mató a tu hijo. No importa, yo quiero pagar el pecado de este. O sea, no solo le perdono, porque es que le podría perdonar. Le podría decir, no lo lleven a la cárcel, lo perdono, ya. No, pero además me pongo en el lugar de él. ¿A qué loco se le ocurriría hacer una cosa así en la tierra? ¿Cómo es que asesinan a tu hijo, te hacen un daño, el que menos esperaba que te lo hiciera, y luego tú te cambias por él? Eso fue lo que hizo Dios. Es una locura de amor. Es una literal locura de amor. Por eso San Pablo dirá que la cruz es un escándalo, una locura para los judíos, que no entendían. Es una locura porque ¿cómo así que tú eres el ofendido y pagas por nosotros que somos los ofensores? Claro, es que era el único que podía pagar. No había nadie más que pudiera hacerlo, porque la falta, repito, tenía proporciones infinitas. La falta era tan grave que no había quien la pudiese reparar. Por eso Dios mismo tenía que dar la vida. Y por eso los testigos de Jehová se meten en un problema gravísimo, porque los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo. Entonces no logran entender cómo un ser bueno, pero que no es Dios, logra reparar una falta infinita que solo Dios podía reparar. Los católicos la tenemos fácil, es que lo entendemos, porque si la falta es infinita, solo Dios, que es infinito, puede reparar una falta infinita. ¿Quién como Dios? Por eso tuvo que morir. Ahora, ¿necesitaba morir de esa manera? No, porque él hubiera podido morir de una manera distinta. Una sola gota de la sangre de Cristo, una sola gota derramada el día de la circuncisión, hubiera bastado para que el mundo entero y 1000 mundos se redimieran.
pero además quiso derramar hasta la última gota para que no nos quedara la menor duda de su amor, para que no tuviéramos la menor duda de que lo que hizo fue una verdadera locura de amor, que no nos quedara duda, que nadie pudiera decir después, a mí no me parece que le importáramos, a mí no me parece que fue necesario, a mí no me parece que me ame. Pues mira todo lo que hizo para demostrarnos que nos ama. A ese nivel y a esa proporción de amor llegó el corazón de Dios. ¿Quién como Dios? Santo Tomás de Aquino dice que hay 6 consecuencias o 6 efectos de la muerte de nuestro Señor. Vamos a ver cada uno. Primer efecto de la muerte de Cristo en la cruz. Primer efecto. Nos libra del pecado. En el Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice San Juan, nos amó y nos limpió de los pecados con su sangre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Quién como Dios? Entonces, claro, yo, asesino, criminal, el que había ofendido a Dios, ahora viene Dios y con su sangre me limpia de ese pecado. La sangre de Cristo nos limpia de ese pecado. ¿De cuál pecado? Del pecado original en primer lugar, del pecado de nuestros primeros padres. Cuando nos bautizan, entonces la sangre de Cristo viene a reemplazar esta sangre pecadora que corría por mis venas. En el momento del bautismo ya es la sangre de Cristo la que me limpió. Pero además viene a reparar los pecados actuales, pecado original de nuestros primeros padres, pecados actuales, los que yo cometo. Y la sangre de Cristo es la que me lava. Del pecado original, a través del sacramento del bautismo, esa sangre de Cristo se administra. Y de los pecados actuales, a través del sacramento de la reconciliación, esa sangre de Cristo vuelve y nos limpia una y otra vez cada que pecamos. O si no, no hubiese sangre para limpiar, no hubiese como, perdónenme la comparación, detergente para limpiar esa sangre que nos manchó el alma tan profundamente. El detergente que limpia las llagas y que limpia las manchas del alma es la sangre de Cristo derramada en la cruz. ¿Quién como Dios? Después dice Santo Tomás que nos libra también del poder del demonio. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, versículo 31, Juan 12, 31, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera de él, y yo, si fuese levantado, todo lo traeré hacia mí. Palabra del Señor. ¿Quién como Dios? Señores, usted ha visto a través de alguna película o ha escuchado o ha leído algún libro donde se habla de una posesión del demonio, ¿no? El demonio posee una persona. Yo he presenciado exorcismos, he acompañado exorcismos con sacerdotes y exorcistas. Es una cosa verdaderamente dramática. Pues antes de que Cristo muriese en la cruz, la humanidad entera, el mundo estaba poseído por Satanás. Poseído por Satanás. Para que me entiendan lo dramático. No era solo una persona, era el mundo entero. Había como una posesión demoníaca del mundo. Claro, siempre había algún santo, siempre había algún llamado de Dios, siempre había algún profeta, pero el mundo estaba en manos del enemigo, en manos de Satanás. Satanás había tomado posesión de la humanidad. Pues bien, muere Cristo en la cruz y con la muerte de Cristo en la cruz, el demonio es encadenado. ¿Se acuerdan en la película de la Pasión que Mel Gibson logra retratar muy bien ese momento cuando Jesús muere, cuando expira? ¿Se acuerdan que aparece el demonio como metido en el infierno, que se ve aprisionado por esa sangre de Cristo? Eso está expresando una realidad teológica. La muerte de Jesús en la cruz lo que hace es impedir que Satanás siga haciendo daño libremente a la humanidad. Ahora, ¿a quién hace daño el demonio hoy? Al que se le acerque. Antes no tenía ni que acercarte. De alguna manera Satanás poseía un cierto poder sobre la humanidad. A partir de la muerte de Cristo pierde ese poder. Sin embargo, vemos que todavía hay gente que sigue mal y que sigue de alguna manera negociando con el demonio. Claro, San Agustín decía que el demonio es como un perro amarrado que muerde a aquellos que se le acercan.
pero ya está amarrado. Antes estaba suelto y mordía al que se atravesara. Ahora por lo menos es al que se le acerca. ¿Sigue habiendo gente tonta que se sigue acercando al demonio para que le muerda? Sí. A ver los tontos que se han dejado morder por el diablo, nosotros. Pero ya de alguna manera es porque hemos querido aproximarnos. A ver, es que yo no entiendo cómo hay jóvenes todavía que juegan tabla Ouija. Es que no entiendo cómo hay jóvenes que se atreven a ver películas de terror donde hacen pactos y ritos y mencionan oraciones extrañas y terminan contaminándose, juegos esotéricos. Cómo hay gente que se llama católica que está yendo todavía donde brujas, que la bruja blanca, que la bruja, que la magia amarilla, que la magia azul, a jugar con el diablo. Pues claro que vas a terminar mordido por Satanás. Y aunque Cristo haya muerto en la cruz, tú pisoteas la sangre de Cristo cuando vas a esas cosas. Y dices, esa sangre de Cristo no sirve en mí, porque sigo donde el diablo para que me muerda. ¿Quién como Dios? Tercera consecuencia. Nos libra de la pena del pecado. Dice el profeta Isaías, él está hablando del siervo de Yahvé, es una profecía 600 años antes de Cristo, ya Isaías veía a Cristo en profecía, dice, él fue ciertamente quien tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Isaías 53:4, palabra de Dios. ¿Quién como Dios? Señores, merecíamos la condenación por lo que hicimos. La humanidad entera no solo estaba en brazos del demonio antes de la muerte de Cristo, sino que además, no solo en la tierra, sino que además la muerte era automáticamente el pasaporte para entrar al infierno. Pues viene Cristo y no solamente nos libra del pecado, no solamente nos libra de la argucia de Satanás, no solamente nos libera de las garras del demonio, sino que además nos salva del infierno eterno. Merecíamos el infierno por haber pecado. Nuestros primeros padres nos heredaron la desgracia del pecado. Merecíamos estar eternamente en la miseria. Así como un papá millonario despilfarra toda su fortuna y puede condenar a su descendencia a la más absoluta y miserable vida, asimismo nuestros primeros padres gastaron toda la herencia de la gracia que Dios le había dado y pecando condenaron a su posteridad a la más absoluta y miserable vida eterna. Pero el Señor, que es justo, entonces nos redime. ¿Y nos redime de qué manera? Y nos abre la puerta del cielo, y rasga ese pasaporte del infierno y nos da un pasaporte para entrar al cielo. Y además nos da la silla y el boleto para que vayamos y nos asegura que tendremos hospedaje allá, hospedaje eterno, nos hace moradas para vivir allá. Pero ¿saben qué? Todavía yo tengo libertad de recoger los pedazos del pasaporte del infierno, volver a armarlo y decir, no, es que yo soy ciudadano del infierno, boto mi pasaporte del cielo, rasgo el boleto que Dios me dio y le digo a Dios, no me interesa la casa que me tienes allá, yo quiero ser ciudadano del infierno. Eso lo dice una persona que vive en pecado mortal, no necesariamente expresamente, no necesariamente de manera explícita, pero sí de manera implícita. Su vida manifiesta eso a toda hora. ¿Quién como Dios? He ahí lo dramático, porque ¿saben cuál es el problema? Señores, lo que le costamos a Dios, a ver, por Dios, es que si usted mira que alguien se esfuerza mucho por algo, usted entiende lo que vale ese algo por lo que se esfuerza esta persona. Es que, a ver, si usted ve una persona que está día y noche trabajando y que no duerme y que estudia y que no le importa nada, y que no le importa enfermarse, trasnocharse, usted dice, caramba, esa nota debe ser muy importante. Uno se esfuerza de esa manera por cosas realmente importantes. Es decir, todo el esfuerzo que hago manifiesta el valor de lo que voy a conseguir. ¿Cómo será el valor del cielo? Que el esfuerzo lo tuvo que hacer Dios dando hasta su última gota de sangre. Tal vez no entendamos cuánto vale el cielo directamente porque no lo hemos palpado, pero basta ver lo que Dios hizo para que nos ganáramos el cielo, para entender la proporción y belleza y majestad de lo que es la eternidad. Y a su vez, la tristeza y el dolor
de rechazar ese regalazo que Dios nos da. Como los niños malcriados, cuyos padres se parten el lomo de sol a sol para que tengan lo necesario, para darle la comidita, para que no se mueran, y el niño maleducado escupe la comida y le tira al suelo y le dice: es que no me importa, me quiero morir de hambre. Eso es el pecado. No nos importa. ¿Quién como Dios? Pero el Señor nos libró de las consecuencias del pecado. Cuarto, dice Santo Tomás de Aquino, la muerte de Cristo nos reconcilia con Dios. El apóstol San Pablo dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5:10. El Señor hubiera podido decir: muy bien, yo simplemente les perdono, pero no quiero tener nada que ver con ustedes. Es decir, se salvan, muy bien, ya no se van a condenar, pero ustedes van a estar en un cielo y yo en otra parte. ¿Es posible perdonar sin reconciliar? Sí, es posible. Por ejemplo, una mujer cuyo marido sea un sinvergüenza, que se acueste con una y otra mujer, y tú le dices a esta mujer: perdona a tu marido. ¿Lo puede perdonar? Claro, lo puede y lo debe perdonar. Es decir, sacar todo resentimiento del corazón. Sí, claro que sí. Es decir, limpiarse de toda esa herida que tiene. Claro que sí. Ahora, ¿debe ella recibir de nuevo a ese marido que sigue infiel, con grave riesgo de que le infecte de una infección de transmisión sexual? No, hasta que no cambie de vida. Cambie de vida y después nos reconciliamos. Por ahora te perdono, no te odio, no cargo resentimiento, rezo por ti, le pido a Dios que te ayude, pero no te voy a recibir en la casa hasta que no cambies de vida, porque serás un potencial peligro para mi salud espiritual, para mi salud psicológica, para mi salud física, pero además un pésimo ejemplo para mis hijos. Y no estoy dispuesto a que mis hijos, dice la muchacha, no estoy dispuesta a que mis hijos vean este mal ejemplo. Entonces, ¿le perdono? Sí, no cargo ese rencor, rezo por él. El día que se arrepienta, lo recibo en mi casa, pero hasta que no se arrepienta, hasta que no cambie de vida, no me reconcilio. Pues Dios hubiera podido decir lo mismo: es que no me reconcilio, los perdono sí, pero siguen muy sinvergüenzas, no me reconcilio. Pero ¿saben qué? Dios dice: aún así, no importa, me reconcilio, pero Señor, vamos a seguir pecando. Siguen las puertas abiertas. Así es Dios, nos trae reconciliación además. Es decir, no solamente nos perdona, sino que además vuelve a entablar amistad y además vuelve a confiar en ti y en mí. Que eso es reconciliar. Reconciliar es: vuelvo a creer en ti. A pesar de todo lo que me hiciste, vuelvo a creer en ti. Una cosa es perdonar. Yo puedo perdonar, pero sigo sin creer en la persona. Legítimamente, el perdón no me hace tonto. El perdón no me quita la inteligencia. Si yo veo que una persona una y otra vez me miente, la perdono de corazón, pero es que no le creo. No le creo, así de sencillo. Veo que es un mentiroso empedernido, no le creo. Lo perdono, rezo por él, pero no le creo. Me reconcilio. Cuando me reconcilio digo además: lo perdono y le creo. ¿Me garantiza eso que no me volverá a fallar? No, no me lo garantiza, pero le creo. Es más perfecta de toda manera la reconciliación que el solo perdón. Por eso Dios, además de que nos perdona, nos reconcilia y nos dice: te creo. Cuando en misa tú y yo decimos: propongo firmemente no volver a pecar, que ni tú ni yo no lo creemos, Dios se lo cree. Así es su amor. Así es su amor, como el de una mamá. Como el de una mamá. Todo el mundo le dice: es un drogadicto. Es un drogadicto, no le abra la puerta de la casa, te va a volver a vender los sanitarios para consumírselos en porquerías. Te va a volver a vender las puertas. Que no le creas. La mamá ve las lágrimas de cocodrilo de ese hijo drogadicto y dice: le creo. Pero mamá, no seas tonta. Le creo. Así además que le dicen los ángeles a Dios: propongo firmemente, y los ángeles le dicen: Señor, está mintiendo. Está mintiendo. Véale cómo le baila el ojo. Y es que propongo firmemente no volver a pecar. Hace 5 minutos estaba pecando. ¿Qué le vas a creer? Y Dios dice:
Le creo. Pero te voy a partir el corazón. Le creo. ¿Hermoso o no? Ese es Dios. Qué amor. ¿Qué Dios tenemos por Dios? ¿Hay otro Dios acaso así de compasivo, tierno, cercano, de amoroso como el que tenemos los cristianos? ¿Hay un Dios al que podamos llamar Padre con tal confianza y ternura como le llamamos los cristianos? ¿Quién como Dios? Finalmente no. Quinto, apertura de las puertas del cielo. Dice la carta a los Hebreos: en virtud de la sangre de Cristo tenemos firme confianza de entrar en el santuario que Él nos abrió. Hebreos 10:19, palabra de Dios. El pecado de Adán y Eva generó inmediatamente que las puertas del cielo, las compuertas del cielo se cerraran. Nadie entraba al cielo hasta que Cristo murió en la cruz para abrir nuevamente esas puertas del cielo. Nadie entraba al cielo hasta que Cristo muere en la cruz y abre nuevamente las puertas del cielo. ¿Han escuchado ustedes que en el credo nosotros decimos que Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos? Ese descendió a los infiernos no es que descendió al infierno donde está Satanás. Los infiernos en la Sagrada Escritura no es lo mismo que el infierno, el lugar donde está Satanás y sus ángeles, no. Los infiernos refieren a los estados inferiores, es decir, a los estados de las sombras de muerte, llamados en la Biblia el seno de Abraham, el Sheol, el Hades. Así se llama a los infiernos. El catecismo y la tradición de la iglesia los llama a los infiernos. Entonces, significa que allí donde estaban todas las almas que habían muerto antes de Cristo, en el seno de Abraham, estaban entonces esperando al Redentor. Muere Cristo, desciende a ese lugar, a los estados inferiores. Dice el catecismo que decir que Cristo descendió a los infiernos manifiesta en primer lugar que Cristo efectivamente murió, porque hubo una secta herética al inicio del cristianismo que decían que la muerte de Cristo había sido aparente. Se llamaban los docetas, eran gnósticos, era una gente que decía que Cristo murió aparentemente porque Cristo en realidad solo tenía una carne aparente. Los docetas consideraban que todo lo corpóreo era malo, por consiguiente Dios no podía tener cuerpo. Entonces el catecismo, los primeros cristianos desde el principio dijeron: no, es que Él murió y descendió a los infiernos, o sea, murió de verdad. Pero repito, ese los infiernos refieren también al lugar donde estaban las almas, al lugar o al estado, es más preciso decirlo, donde estaban las almas que habían muerto antes de Cristo. Dice el apóstol San Pedro en su segunda carta que Cristo fue a predicar a los que estaban encarcelados, que fue a predicar a los muertos, claro, a esos que antes de Cristo habían hecho el bien. ¿Para qué? Para llevárselos al cielo. Cristo muere en la cruz y se abre finalmente la puerta del cielo a través de la cual van a entrar gloriosamente aquellos que fueron fieles. Y después de Dios, finalmente sexto, exaltación del propio Cristo. Sexto efecto de la pasión, exaltación del propio Cristo. Muy bien, también por supuesto la muerte de Cristo marcó la apertura de las puertas del infierno. Efectivamente, el infierno también estaba cerrado, muere Cristo, predica a los espíritus encarcelados y al cielo los justos, al infierno los injustos y al purgatorio aquellos que debían reparar. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses: se rebajó a sí mismo. ¿Quién? ¿Quién se rebajó a sí mismo? Cristo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, señores, Cristo es rey por derecho, por derecho. Es decir, Cristo no necesitaba, Cristo, la segunda persona del
de la Santísima Trinidad, el Verbo eterno del Padre, el Logos eterno, es Rey de la creación. Todo se hizo por medio de Él. Él es la palabra que pronunció el Padre, a partir de la cual todo existe. Por consiguiente, estrictamente hablando, Dios no necesita conquistar nada, porque Él es el dueño de todo. Cristo no necesita ser exaltado, porque Él, en cuanto Dios, es el dueño de todo. Sin embargo, la tradición, la teología dice que Cristo es rey por derecho, ya lo acabamos de decir, pero también lo es por conquista, por conquista. Además de que Dios es rey del universo, quiso conquistar nuestro corazón, quiso conquistar nuestro corazón, y lo quiso conquistar de una manera hermosísima, manifestándonos cuánto nos ama. Pensemos en la época en que los reyes organizaban la boda de sus hijos príncipes con la mujer del reino que ellos quisieran. Pensemos en esa época. Todos los del reino, todas las hijas de los vasallos estaban de alguna manera sometidas a la autoridad del rey. Bastaba que el rey quisiera para que cualquier hija del reino fuera la esposa del príncipe. ¿Han visto eso en las películas o no? Basta la voluntad del rey. Entonces el rey dice, esta será la chica que será la esposa de mi hijo. O sea que el príncipe por derecho tiene derecho, valga el pleonasmo, valga la redundancia, tiene derecho a esa muchacha. Pero además es que el príncipe la ve y aunque tiene derecho, no le importa, comienza a conquistarla. Y además le compone poemas. Y además la recoge en su corcel. Y además la viste de seda. Y además le lleva por todo el reino a mostrarle lo que le dará. Y además otras mujeres guapísimas se acercan al príncipe que quieren ser las futuras princesas y dicen, no, es que la amo es a esta. Y le manifiesta su fidelidad. Y esta mujer, que por derecho le pertenecía al príncipe, ahora le pertenece por conquista de su corazón. Ahora le pertenece además, ya no porque naturalmente tiene que ser así, porque es una obligación, sino que además es porque me manifestó su amor. La humanidad podría decir a Dios, es que nos toca servirte, porque tú eres Dios y nos tocó amar a tu Hijo, y nos tocó amar a Jesús, porque claro, como es Dios, no señores, para que nadie pueda decir que nos tocó, miren lo que hizo por nosotros, cuánto amor, cuánta sangre derramada, cuánta ternura. He esperado ansiosamente este momento, dijo el Señor en la última cena. He esperado ardientemente este momento. El Señor nos amó con pasión, con ardor, con entrega, para que nadie dijera, a ver, ¿y qué ha hecho Dios aparte de crearme para que le ame? Te redimió. Y por eso el Señor, aunque lo tenía por naturaleza, por ser Dios, en cuanto a encarnado, se ganó el nombre sobre todo nombre. El nombre sobre todo nombre es el nombre de Señor. Señor es el nombre, el título que solo merece Dios. Ya lo tenía por ser Dios, pero además por el amor que nos tiene, el Padre se lo otorgó nuevamente. ¿Quién como Dios? Estas son las 6 consecuencias o los 6 efectos de la pasión de Cristo, sin ser exhaustivos, sin ser exhaustivos. Primera parte de la charla. Segunda parte de la charla, la predicación de la cruz. La predicación de la cruz. Es natural encontrar, no digo es natural, es común, pero no debería ser natural. Es común encontrar hermanitos protestantes e incluso católicos medio confundidos o confundidos y medio, así con ideas protestantes, catogélicos, una mezcla ahí entre católico y evangélico, o evancólicos, una cosa así de católicos que no entienden bien lo que son, que te digan, es que, ¿por qué ustedes tienen Cristos? ¿Por qué ustedes siguen enterrando a Jesús? ¿Por qué ustedes cargan en su rosario una imagen de Jesús crucificado?
es que mi Dios ha resucitado, es que mi Dios no está muerto, es que yo predico un Dios vivo, no un Dios crucificado. ¿Alguien ha escuchado esto alguna vez? Levante la mano al que alguna vez le hayan dicho eso. Observen, levanten la mano alta, alta, alta. Miren, miren, miren. Y lo triste es que no solamente lo han dicho hermanos evangélicos, que uno entendería en el momento en que se desligaron a partir del siglo XVI de la fuente de la verdad, es natural que caigan en cualquier error. Lo triste es que lo repiten incluso católicos pésimamente formados, y esto es uno de los peores errores del protestantismo. Y digo peores porque, si bien es cierto, los demás errores tocan temas más o menos sensibles de la fe, con esto el protestantismo demuestra que no ha entendido nada de la Biblia, nada, que no ha comprendido nada de lo que significó la muerte de Jesús en la cruz, que siguen entendiendo la muerte de Jesús en la cruz como una derrota, que para ellos la muerte de Jesús en la cruz significó poco menos que el fracaso de Dios. Y eso manifiesta una visión meramente veterotestamentaria, o sea, del Antiguo Testamento, y enteramente humana. No tiene para nada una visión cristiana o una visión sobrenatural de lo que significó la muerte de Jesús. Por consiguiente, esos que miran la muerte de Cristo como una derrota de Cristo, esos que miran la derrota de Cristo en la cruz, son los que seguramente, si le vieran morir hoy, también saldrían corriendo, también se irían corriendo. ¿Por qué? Porque si para ellos la muerte de Cristo en la cruz es una derrota, pues ¿quién va a acompañar a un derrotado? ¿Quién lo va a acompañar? Salga corriendo. Ese es el pensamiento propio de los 9 apóstoles que salieron corriendo, del 10º apóstol que traicionó y entregó, del 10º apóstol que sería Pedro, que lo traicionó, perdón, del 11º apóstol que sería Judas, que lo entregó. O sea, 11 apóstoles que vieron a Jesús así, igual de la mentalidad del que te dice: ¿por qué tienes cruz? Porque lo ven como una derrota. Solo Juan, el que estaba con María, solo Juan, el que en la última cena obedeció a Pedro cuando Pedro le preguntó: dile quién es el que lo va a traicionar. Juan, el que estaba cerca de Jesús en la Eucaristía, el que estaba al lado de la Eucaristía, tan cerca que podía reclinar su cabeza en el pecho de Jesús. O sea, Juan el mariano, que estaba con María, Juan el obediente al Papa, y Juan el eucarístico. María, iglesia, Eucaristía. Solo Juan podía permanecer fiel allí, porque para entender el misterio de la cruz se requiere amar a María, porque para entender el misterio de la cruz se requiere obedecer al Papa y ser de la iglesia, independientemente de que a veces haya papas indignos, independientemente de que el propio primer papa no lo haya entendido al principio y que después haya tenido que llorar lágrimas amargas diciéndole al Señor: sabes que te amo. Solo el que está al lado de Jesús Eucaristía entiende el misterio de la cruz. Se requiere visión sobrenatural, si no, no entiendes nada y ves a un derrotado. Y ves a un derrotado. Pero vamos a ver. El problema de un hermano cuando se acerca y dice: es que yo predico un Cristo resucitado, el problema no lo tiene con nosotros, el problema lo tiene con San Pablo. Anoten, primera carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Dice el apóstol San Pablo: nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Palabra de Dios. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? ¿Por qué los católicos predican un Cristo crucificado? Hombre, pregúntele a uno de los primeros católicos, se llama San Pablo, Pablo de Tarso, fue uno de los primeros católicos, y escuchen lo que dice: nosotros predicamos a un Cristo crucificado, locura, escándalo para los judíos, locura para los griegos. La pregunta es: ¿esto es escandaloso para ti? Eres judío. ¿Esto es una locura para ti? Eres griego, no eres cristiano. ¿Quién como Dios? Pero ¿saben qué? San Pablo además no se queda ahí. No se queda en predicar a Cristo, porque uno podría predicar a Cristo crucificado con mucha tristeza. San Pablo se enorgullece de Cristo crucificado.
Es lo que hacen los cristianos hoy que cargan una cruz, es que nos enorgullecemos. Yo cargo la medallita de la Virgen que tiene una cruz en la parte de atrás. Nos enorgullecemos de nuestro crucificado, porque para nosotros no es derrota, para nosotros es triunfo. Porque si usted se da cuenta, lo que dice sobre la cruz de Jesús es INRI. INRI no es la reducción del nombre Henry, ¿no? Hey, INRI, Henry. No. INRI significa Iesus Nazarenus Rex Iodeorum. Es las iniciales de Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Rey de los judíos. Lo que dice ahí en la inscripción es que es rey. ¿Y dónde está un rey? En su trono. O sea que ¿qué es la cruz? El trono del rey, que está coronado de espinas, al que habían envuelto con el manto púrpura y al que el buen ladrón supo reconocer como rey. Los que no reconocen la cruz de Cristo son como el mal ladrón, que le gritaban: derrotado, bájate a ti mismo y bájanos a nosotros también. Esos son los que no reconocen la cruz de Cristo, los que ven a Cristo en la cruz derrotado, como el ladrón Gestas, el mal ladrón. Pero en cambio Dimas, el buen ladrón, es el que ve ahí un rey. Por eso le dice: acuérdate de mí cuando estés ¿en dónde? En tu reino. En tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En tu reino. Él veía un rey. Jesús de Nazaret, rey de los judíos, veía un rey. Eso es lo que veía, porque eso es lo que había, un rey. El Señor le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le responde el Señor. Pero lo que le dice el buen ladrón es: acuérdate de mí cuando estés ¿en dónde? ¿Y a quién se le pide eso? A un rey. O sea que lo que hay ahí es un rey en su trono. En su trono. No es un vencido. Miren lo que dice San Pablo. Por eso San Pablo presumía de la cruz. Gálatas 6:14. En cuanto a mí, Dios me libre de presumir si no es de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Palabra de Dios. ¿De qué presume Cristo? Perdón, ¿de qué presume Pablo? De la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera dice de Cristo crucificado, O sea, ni siquiera digo presumo del rey, no. Presumo del trono del rey. Presumo del trono donde estaba el rey, para que todavía genere más escándalo, Finalmente, Filipenses 3:18. Yo creo que después de esta cita bíblica que le voy a leer, ninguna persona sensata se atrevería a volver a atacar la cruz de Cristo. Ninguna persona sensata. No falta el insensato que lo haga, pero ninguna persona sensata, independientemente de las creencias que tenga, se atrevería a atacar la cruz de Cristo. Dice San Pablo: porque muchos, según os dije tantas veces, y ahora os lo repito con lágrimas, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Su final será la perdición. Palabra de Dios. ¿Quién como Dios? Hermanito, ¿vives como enemigo de la cruz de Cristo? San Pablo dice que tu final será la perdición. No lo digo yo, no estoy condenando a nadie. No es que vea allá estos locos de lazos de amor mariano están condenando a la gente, que si no amo la cruz de Cristo me voy a condenar. Pero es que no lo digo yo, O sea, pelea con San Pablo, vea la Basílica de San Pablo Extramuros, que casualmente es una basílica católica en Roma, y ves y pelea ya debajo del altar mayor donde están los restos de San Pablo, y pregúntale al católico San Pablo por qué escribió eso. No es problema de la iglesia posterior, es lo que dijo la iglesia al principio. ¿Quién como Dios? ¿Significa que nosotros creemos que Cristo murió y se acabó todo? No. ¿Saben por qué entendemos nosotros que la cruz es trono? Porque sabemos que ese crucificado resucita, Resucita. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Hombre, que yo entendería perfectamente que un hermanito protestante o que un hermano católico considere que la cruz de Cristo es una derrota si es que Cristo no hubiera resucitado. Lo entendería,
claro que sería una derrota. Pero es que resucitó, significa que es una victoria, significa que este fue el camino de su victoria, significa que es el camino de su exaltación. Señores, Cristo definitivamente resucitó y resucitó históricamente, no como dicen algunos por ahí, que Cristo resucitó en el corazón de la primera comunidad cristiana, en la mente de los cristianos, en las ideas positivas que nos dejó. Nada, si Cristo resucitó así, también resucitó mi abuelita, que también está en el corazón de todos sus nietos, y las ideas de mi abuelita están en la mente de todos nosotros. No, señores, Cristo resucitó históricamente. La tumba está vacía, y he ido 5 veces a Tierra Santa, y las 5 veces el lugar que más me conmueve es nada más y nada menos que el Santo Sepulcro, y la tumba está vacía. ¿A poco le ponen ahí se arrienda? De lo radicalmente vacía que está. Vacía, está vacía. La resurrección significa que ahí no está el cuerpo de Cristo. Y entonces, a ver, hay un hecho, no está el cuerpo de Cristo. Tres opciones tenemos, que no está el cuerpo de Cristo porque o se lo robaron sus amigos. No podría decir, los primeros cristianos se robaron el cuerpo de Cristo. Pues hombre, que muy raro, porque eso fue lo que dijeron los soldados. Los soldados dijeron que mientras dormían, los discípulos se llevaron el cuerpo de Cristo. Entonces San Agustín pregunta, ¿y cómo se dieron cuenta que los discípulos se lo robaron si estaban dormidos? No, que es que se despertaron al final y lo vieron. ¿Y entonces por qué no los agarraron? A unos pescadores ahí con el cuerpo de Cristo corriendo. No, pues dificilísimo, para unos soldados entrenados en escuadrones, en los ejércitos más poderosos de la época, dificilísimo ir a coger unos campesinos y pescadores con un cuerpo. No hay cómo creerlo. Pero además, supongamos que fueron tan astutos y se lo robaron. A ver, pero es que nadie muere por una mentira. Nadie muere por una mentira. Y cuando le decían a Pedro, Santiago, Juan, bueno, Juan no murió mártir, pero Pedro, Andrés, Santiago, Tomás, Felipe, Mateo, Bartolomé, a todos los apóstoles, cuando les decían, ustedes renieguen de Cristo, digan que no resucitó, y le salvamos la vida y no le matamos. ¿Saben qué decían ellos? Resucitó. Y al uno lo crucificaron al revés, al otro le mocharon la cabeza, al otro le quitaron la piel y lo desollaron, a otro resucitó, y desollándolo y resucitó, sin piel y todo, y resucitó, y crucificado al revés y resucitó, y la cabeza rodando y resucitó. Es decir, si ellos se hubieran escondido el cuerpo, pero claro que hubieran al final, después de haber dicho esa mentira que resucitó, al final cuando les van a matar dicen, bueno, tampoco hasta allá, o sea, es cierto, lo escondimos. Nadie muere por una mentira, porque en el momento en que mueres se te acaba el beneficio de la mentira. Entonces, la muerte de los primeros cristianos es el testimonio certero de la resurrección. Pero hay una segunda opción. Supongamos que no fueron los cristianos los que se robaron el cuerpo. Supongamos que fueron los judíos los que escondieron el cuerpo de Cristo. Pensemos que eran los judíos, digamos, los apóstoles también eran judíos. Me refiero a los judíos que traicionaron, que vilipendiaron. Pues cuando San Pedro se levantó a predicar delante de 5,000 personas que Cristo había resucitado en la noche de Pentecostés, en el día de Pentecostés, en la mañana de Pentecostés, ¿saben qué hubieran hecho los otros judíos con el cuerpo de Jesús? Lo hubieran sacado. Miren el que resucitó, mírenlo acá, mírenlo acá. O sea que no es verosímil que lo hayan robado ni los apóstoles ni los judíos. Pero la tumba sigue vacía. Y si ni se lo robaron los apóstoles, y si ni se lo robaron los judíos, quedó una sola opción: resucitó. Y la sábana santa manifiesta que Cristo resucitó. Y los expertos en la sábana santa no tienen la menor duda de que el cuerpo de Cristo estuvo envuelto por esa sábana, y que esa sábana no simplemente está manchada de la sangre del cuerpo de Cristo, sino que esa sábana está grabada con la sangre de Cristo. A través del momento de la resurrección, que generó una irradiación, quedó quemada la imagen de Cristo. Tiene tridimensionalidad. Si usted agarra sangre de su cara con un pañuelo, la sangre mancha, pero la sangre no quema, la sangre no da forma,
Pues en la NASA estudiaron la sábana santa y se dieron cuenta que el tejido no solamente está manchado de sangre, sino que está quemado con la forma del cuerpo de Cristo. Solo se produciría eso a través de una radiación, la radiación de la resurrección. La sábana santa es el testimonio vivo de que Cristo resucitó. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, les recomiendo una charla que el padre Jorge Loring, famoso jesuita que murió hace poco, dio en un congreso que hicimos en Lazos de Amor Mariano. Se llama La Sábana Santa. Busquen padre Jorge Loring, La Sábana Santa, Lazos de Amor Mariano. Él ahí hace una demostración absolutamente irrefutable de que la sábana santa es efectivamente la síndone que envolvió el cuerpo de Cristo. Finalmente, tercera parte de la charla. Primera parte, hablamos de por qué murió Cristo, efecto de la muerte de Cristo. Segunda parte, hablamos de la predicación de la cruz de Cristo y su resurrección. Tercera parte, la necesidad de meditar la pasión. La necesidad de meditar la pasión. ¿Saben por qué somos tan flojos? Porque meditamos poco o nada la pasión. ¿Saben por qué seguimos en pecado? Porque meditamos poco o nada la pasión. ¿Saben por qué nos falta valentía para defender nuestra fe? Porque meditamos poco o nada la pasión. ¿Saben por qué todavía, a pesar de estar 9, 10 meses en esta consagración, seguimos enredados en los mismos pecados? Porque meditamos poco o nada la pasión. Señores, de la meditación de la pasión es que brota la vida cristiana. Una señora, estaba yo subiendo las escalas eléctricas de un centro comercial aquí en Medellín, del centro comercial Los Molinos, estaba llegando ahí al segundo piso, unas escalas eléctricas que quedan ahí al lado de Arturo Calle. Termino de subir las escalas y me encuentro una señora vestida de blanco, completa, con otra señora gordita y más bajita, también vestida de blanco. Entonces me dice, Wilson Tamayo. Le digo, sí señora, ¿cómo le va? Muy bien, tengo un mensaje de la Virgen para ti. Ahí, pues en pleno centro comercial, así de la nada. Y ante eso yo simplemente, cuando me dicen tengo un mensaje de la Virgen para ti, yo simplemente suspendo mi juicio. Yo no voy a decir, eso es verdad, eso es mentira. No, a ver, escucho. Me dijo, la Virgen te manda a decir que ella te ama mucho, pero que tú no la amas lo suficiente. Y yo dije, tiene toda la razón. Sé que ella me ama mucho y me duele no amarla lo suficiente. O sea, eso me lo puede decir la Virgen, me lo puede decir una vaca, y eso es cierto. Es decir, hasta ahí yo dije, no pasa nada. Yo, muchas gracias, señora. Voy a hacer un esfuerzo para amar más a la Virgen. O sea, hasta ahí no pasa nada. Pero espera, la Virgen te manda a decir otro mensaje. Cuénteme. La Virgen te manda a decir que no vuelvas a meditar los misterios dolorosos en el rosario. Porque los misterios dolorosos traen energías negativas que ofenden a Dios, y los misterios dolorosos. Entonces yo le dije a la señora, señora, la Virgen también tiene un mensaje para usted. Le dije yo a la señora, la Virgen también tiene un mensaje para usted. Se puso bravo. Ah, bueno, para ese momento, la que tenía al lado, la bajita, era como su Sancho Panza. A todo lo que decía ella, decía, amén. Sí, así es. Amén. O sea, cada cosa que la Virgen te dice, la Virgen no dice. Entonces, ahí ella y el Sancho Panza al lado. Era chistosísimo. Entonces le dije, señora, la Virgen también le tiene un mensaje a las dos. La Virgen le manda a decir que la que le está hablando a usted no es la Virgen. Entonces se pone muy seria ella y le dije, sí, y no tengo que recibir revelaciones para saber eso, señora. Por una sencilla razón se lo digo. El único que le tiene miedo a la meditación de la pasión es Satanás. Si alguien le está diciendo a usted que no medite la pasión, no puede ser la Virgen que estuvo al pie de la cruz, sino Satanás que fue vencido en la cruz. Diga lo que quiera. No sé, que se enojó la señora conmigo. Yo me mantuve imperturbable, con toda tranquilidad, mientras me alegaba ella, Sancho Panza también me alegaba, me decía, también me gritaba Sancho Panza. No, pero no me refiero a su aspecto físico, que la señora eran las dos muy bien puestas, las señoras, pero era como el coequipero, pues. Y entonces me decía, me gritó, no sé qué, y se fueron bravas.
yo alcancé a decirle algo así como que, por Dios, ¿usted cómo cree que la Virgen va a decir que no? Si todos los santos se han santificado meditando la cruz de Cristo, meditando su pasión. Si una de las prácticas más indulgenciadas y saludables en la iglesia es la meditación de la pasión en el Via Crucis. ¿Cómo me vas a decir esto si la semana mayor de la fe cristiana se llama Semana Santa, donde reflexionamos la pasión? ¿Cómo me vas a decir que no meditemos la pasión de Cristo si ahí es que los santos han encontrado las fuerzas para ser fieles? Me acuerdo de San Ignacio de Loyola arrodillado ante un Cristo que le decía: tú has muerto por mí, ¿yo qué he hecho por ti? Por Dios, ver a Cristo ensangrentado, ver a Cristo derramando sangre, ver a Cristo crucificado, no puede generarnos en nosotros nada más que un profundo deseo de amarle, un profundo deseo de conformarnos a su voluntad. ¿Cómo alguien se atreve a atacar la meditación de la pasión? Tiene que ser Satanás. No encuentro ni siquiera una deficiencia humana que logre tal perversidad. Tiene que ser Satanás, que detesta la pasión de Cristo porque ahí fue vencido. Cuando meditas la pasión y lo ves derramando sangre, y ojalá tengas un Cristo que te produzca devoción. Y todos debemos tener un Cristo que nos produzca pasión, que nos produzca devoción, que nos enternezca. Cuando vemos a Cristo así, cuando lo vemos crucificado, entendemos cuánto nos amó y nos preguntamos: ¿y yo sigo en mi pecado? ¿Y yo sigo pecando? ¿Y yo sigo en mi lujuria? ¿Y yo sigo en mi masturbación, en mi unión libre, con la basura de anticonceptivos en mi cuerpo, negándome a la vida? ¿Y yo sigo con pornografía y sigo injusto con mis empleados y sigo con otras mujeres y sigo crucificando a Jesús con esas miradas impuras que lanzo a las mujeres? Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 6, dice el autor de la carta a los Hebreos que cada que pecamos, crucificamos nuevamente a Jesús. Por Dios, cuando yo veo la pasión de Cristo, entiendo lo que hizo por mí y lloro, porque cada que peco estoy haciendo eso mismo. Entonces ya cuando yo veo a Cristo crucificado, no voy a decir: voy saliendo del pecado poco a poco. A ver cómo es eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que vamos crucificando o dejando de crucificar a Jesús poco a poco? A ver, ayer le di 20 latigazos, hoy le voy a dar solamente 5 latigacitos. Cuando yo contemplo esto, yo digo: no, es que tengo que renunciar radicalmente al pecado. Ya, no más. Y tomo decisiones. ¿Y que me cuesta? Sí. ¿Y que lloro? Sí. Y el autor de la carta a los Hebreos dice una cosa todavía tremenda. Dice: todavía no habéis llegado hasta el derramamiento de sangre en vuestra lucha contra el pecado. Todavía no habéis llegado hasta el derramamiento de sangre en vuestra lucha contra el pecado. ¿Saben eso qué significa? Es que no he sido capaz de dejar ese pecado. A ver, ¿ya derramaste sangre? Pero no la de otros. No es que voy a matar al que me hace pecar. No, la mía. Ya derramé mi sangre. Sí, ya derramé la sangre de ese jefe sinvergüenza que me hacía enojar tanto. Ya lo silencié. No. Ya derramaste tu sangre. Es decir, ya te dolió hasta la sangre. Significa además ser capaz de morir por Cristo, Significa además ser capaz de morir por Cristo. Pero en primer lugar significa cuánto estoy dispuesto yo a renunciar. Y es la cruz de Cristo la que me genera eso. Y es la cruz de Cristo en la que tomo fuerza. Y es en la cruz de Cristo en la que me encuentro capacitado para vencer eso. Pero si sigo todavía en mis pecados de lujuria, me sigo acostando con mi novio, con mi novia, sigo viendo pornografía, sigo todavía con mis pecados de chisme, con mi soberbia, exactamente igual, salgo de la consagración todavía a manipular personas, salgo de la consagración todavía, o vengo a la consagración todavía a seguir una noviecita, un noviecito. No he entendido nada, no he meditado la pasión, no he entendido qué significó su muerte en la cruz. Tiro esa sangre de Cristo al piso y la pisoteo. Cuando uno medita la pasión, uno dice: por Dios, ¿qué estoy haciendo? Deja uno de seguir personas, deja uno de venir a entretenerse a la consagración y empieza a venir a llorar sus pecados, los tuyos, los míos, todos.
Entonces, lo primero que logra la pasión de Cristo, la meditación de la pasión de Cristo, es hacerme cortar radicalmente con el pecado, pero ya. Que un proceso largo, que llevo 20 años cortando con este pecado, pero por Dios, ¿cuánto más tiene que morir Cristo en la cruz? ¿Cuánto más místicamente tiene que derramar su sangre para que yo tome la decisión ya? Pero además, cuando medito la pasión de Cristo, ¿saben qué pasa en mi alma? Se vuelve generosa. No solo salgo del pecado, además me mueve a la caridad, porque yo veo la caridad de Cristo, porque yo veo su amor, porque yo veo todo lo que dio, porque salgo de mi comodidad y yo digo, acostado en mi cama, viendo series de Netflix, comiendo crispetas sabroso, que no digo que en algún momento puntual sea malo, pero simplemente en mi vida es eso, de Facebook, Twitter, Instagram a Netflix, y después otra vez a cosas sin sentido de mi vida, mientras afuera la gente se muere de hambre, mientras afuera la gente muere necesitada de Cristo, mientras afuera cada vez más problemas, mientras afuera la sociedad más deteriorada. No puede ser así. La pasión de Cristo me tiene que estremecer el alma y sacarme de mi comodidad. Cristo no necesitaba bajar del cielo a morir de esa manera. La pasión de Cristo, cuando la medito, yo digo, Dios mío, qué cómodo he sido. He pensado solamente en mí. Mi vida ha sido simplemente una adoración a mi propio ser. Busco solamente lo que me guste, lo que me sirva, lo que me beneficie. Todo gira en torno a mí, me idolatro. Cuando yo veo a Cristo que no está centrado en sí, sino que abre sus brazos para el mundo, yo digo, tengo que abrir mis brazos, tengo que abrir mis brazos, tengo que ayudar al que necesita, aunque me incomode, aunque derrame sangre. Tengo que ser misionero, si no de lazo, de lo que sea, pero misionero. Señores, vamos a ponernos de rodillas. Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe qué es el amor. Cierra tus ojos en este momento, en un instante. ¿Qué más tiene que hacer Dios para demostrarte su amor? ¿Qué más tiene que hacer para que tomes la decisión ya de salir del pecado? ¿Qué más tiene que hacer? Después de derramar toda su sangre, de que no le quedaba ni una gota, de que cuando le traspasaron, lo único que salió fue un hilito de sangre con un hilito de agua, escurrido completamente. ¿Qué más tiene que hacer para que tomes la valiente decisión de romper radicalmente con el pecado, con el sucio pecado? Quiero que pensemos en este momento, en eso que todavía nos ata, en eso que todavía nos encadena, en eso que todavía no hemos sido capaces de abandonar, porque nos falta ver a Cristo crucificado, porque nos falta ver su sangre y sus llagas abiertas, porque no entendemos qué significó ese corazón traspasado de amor. No lo entendemos ni lo hemos querido entender y hemos preferido perder el tiempo en tantas cosas. ¿Qué necesito? ¿Qué más prueba de amor necesito para cortar ya con eso que me encadena? Y si es que ya he cortado, pero me siento cómodo y me siento tranquilo, porque ya corté con eso, ya fui capaz de dejar el pecado. Ahora la cruz de Cristo me inquieta y me exhorta a entregarme también. Y si es que ya he logrado salir del pecado, la cruz de Cristo me sigue diciendo, a ver, ¿qué haces por tu hermano?
A ver, sigues en la comodidad de tu vida, sigues en la tranquilidad de una existencia muelle, tranquila, mientras tantas personas necesitarían de tu sudor y hasta de tu sangre para ser felices. Míralo crucificado en tu corazón, que de él toman fuerza los apóstoles. Míralo en la cruz solo, porque cuando el crucificado está acompañado por ti, el crucificado te acompaña a ti. Y porque un apóstol jamás podrá decir que se siente solo, jamás. Porque si se siente solo, es porque ha dejado el Calvario y ha dejado solo al único que le podría acompañar. Es hora de tomar decisiones. Estás a punto de consagrarte a la Virgen. No es casualidad que esta lección llegue en este momento a exhortar, que llegue en este momento a sacarnos y a sacudirnos de nuestra comodidad. No es casualidad que llegue en este momento a exhortarnos y a decirnos que es tiempo ya, que es hora ya, no más, ya, no dilatar más, no postergar más. Es hora ya de tomar fuerza del crucificado y tomar las decisiones que debemos. Ahí en un instante de silencio vas a cerrar tus ojos y vas a tomar tus decisiones con Jesús crucificado. Y si es que los quieres abrir y ver el crucificado, míralo, pero no te distraigas con nada más que con Cristo crucificado. Ahora vamos a hacer una oración a Jesús crucificado. Repitan conmigo: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielos yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? Práctica. Vamos a ver la película de la Pasión de Cristo esta noche, este fin de semana, en oración. La buscan y la vamos a ver en oración. Hay muchos lugares donde uno en internet puede comprar esa película. La vamos a ver en oración, llorando nuestros pecados y tomando decisiones.